Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Ya, bueno, hoy entramos, ¿verdad?, de lleno, aunque en la última enseñanza pudimos comenzar la ciudad 23, ya vamos por el Rey 23 o la ciudad 23. Recuérdense que, ¿verdad?, para los que nos están escuchando por primera vez, lo que estamos haciendo es que estamos estudiando los 32 reyes que conquistó Josué con sus ciudades. Y cada rey, cuando usted busca a profundidad el significado, tiene que ver. Yo no sé si será casualidad, en el reino no hay casualidades, es causalidad. Y como usted sabe que desde el Génesis, a partir de la caída y la promesa de Dios de restaurar, ¿verdad?, y establecer un nuevo Adán, pues todo lo que ocurre con la historia de Israel, el llamado de Abraham, todo es tipo y sombra de cómo Dios empieza a trabajar desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Y antes él trabajaba desde adentro porque Adán era una habitación permanente de él,
pero cuando Adán espiritualmente muere, hay una desconexión. Y entonces Dios comienza a trabajar con esa naturaleza adámica, ¿verdad? Con dibujitos, con sombras, con tipos, con figuras, ¿verdad? Como la forma más simple para que esa mente natural, como Dios es tan justo, yo quiero que usted entienda que Él hablaba y trabajaba de esta manera porque era lo único que podía entender la mente natural. De hecho, cuando vemos la llegada de Jesús a la humanidad, después que a los 30 años se manifiesta, usted sabe que Jesús enseñaba de forma simple, ¿verdad? Y decía, pues, los pajaritos y esto y la montañita y todas estas cosas, porque Él era tan justo que Él sabía que esa naturaleza o la mente natural no tenía la capacidad de entender esa vida que estaba dentro del cuerpo que se llamaba Jesús. Amén, de ese Cristo que estaba ahí. Más adelante, cuando entramos en lo que es la regeneración del Espíritu, que nacemos de nuevo, que ya le explicamos que se enciende esa lámpara. No estamos hablando de que el Espíritu fue eliminado, sino inhabilitado. Era como una figura decorativa. Pero cuando se conecta a la fuente y el Espíritu Santo nos habita como persona y como maestro, ya entonces no tenemos excusa, ¿verdad? No podemos mantenernos de forma superficial, porque la gracia nos hace inexcusables para poder comprender. Así que a partir de la gracia, a partir de que el Espíritu Santo nos habita, ya estamos aptos, capacitados. Por eso cuando Jesús habla del Espíritu Santo, ¿qué dice? Que es maestro, que es paracleto, que nos enseña, ¿verdad? Y aunque Él ya lo estaba anunciando, en ese momento ellos posiblemente ni entendían eso porque ese espíritu humano, esa alma humana no podía comprender, pero después del día, ¿verdad?, de la resurrección y después del día de Pentecostés, que es cuando oficialmente el Espíritu Santo se imparte en las personas, que Jesús le dijo, no pueden hacer nada hasta que descienda el Espíritu Santo y les habite como poder y como fuerza. Y a partir de ahí entonces todos los nacidos de nuevo son automáticamente sellados con el Espíritu Santo. Esto es tan grande que cuando usted reconoció, el Espíritu Santo lo selló. Dice que son las arras del Espíritu. Esto es maravilloso, yo me lo gozo, porque el entendimiento de esto es la posición más alta. Y esto nos da un sentido de responsabilidad, porque no es lo que voy a tener. Dile a alguien, es lo que ya tengo. Es donde yo estoy. Por eso es importante profundizar. Y le digo todo esto, ¿verdad? Porque en el pacto de la gracia, usted cuenta con la capacidad, usted cuenta con la mente de Cristo, usted cuenta con el Espíritu regenerado, usted cuenta con todos los recursos necesarios, número uno, para que usted sea efectivo. Número dos, para que antes de ser efectivo, ¿qué es lo que debemos hacer? Entendidos, porque usted no puede ser efectivo si no es entendido. Así que lo primero es lo primero tenemos que entender. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, ¿verdad? Y ese texto era del antiguo pacto y él se lo estaba diciendo a ese pueblo escogido para que Cristo llegara a la tierra. Así que debemos dar gracias, no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero debemos ser agradecidos por lo que nos habita. Porque una vez el Espíritu Santo nos selló, automáticamente el Espíritu Santo le anunció al Padre y al Hijo que entonces ya nosotros éramos morada. Esa palabra morada no es algo para el más allá, es algo para el más acá. Por eso es que cuando Él muere, antes de morir, Él promete el aspecto de lo que es la morada. Y entonces se da esa promesa que se iba a dar una vez se resucitara y surgiera la iglesia, porque en ese momento no la iglesia estaba dentro de Cristo, pero no estaba manifestada. Hoy está manifestada a través de todos nosotros y la congregación de los santos es la iglesia. Pero eso es lo que nos habilita, nos capacita para estar preparados, ¿verdad? Para no ser engañados, para no caer en la trampa de falsas promesas. Todavía yo veo muchísimos creyentes que siguen estancados esperando algo que ya tienen. Y yo creo que es tiempo
Vamos a aprovechar este nuevo año, ¿verdad? No porque el año sea la condición para que usted esté mejor, si es que le ayuda o le estimula a comprender mucho más la vida que tiene, créame que yo lo voy a celebrar. Si el 2026 usted declarando y diciendo que va a ser el mejor año, pero recuerde siempre que tiene que ser desde la realidad de lo mejor que ya le habita. No le viene algo mejor, el 2026 no acompaña consigo algo mejor. El 2026 es un número más en el calendario grecorromano. Pero en la vida de nosotros no significa nada porque ya nosotros estamos en el año eterno del Señor. Desde que usted nació de nuevo, usted está en un año nuevo eterno. Usted se emociona cuando viene el año nuevo. Imagínese el entendimiento de un hijo de Dios que pueda comprender el año agradable del Señor en el que vive. ¿Será grande eso, querida iglesia? Es grandísimo. Y es lo que estamos, ¿verdad?, estudiando, y durante todos estos años yo estaba mirando y las publicaciones de la primera parte de los Reyes. Estamos hablando que yo empecé hace 4 años, los Reyes, y eso es lo que estamos estudiando la anatomía del alma. El único problema que tenemos hoy sigue siendo el alma, sus emociones. Usted me puede dar una explicación teórica y me puede tratar de convencer y vamos a llegar al mismo punto. El desánimo, las emociones, los celos, las envidias, la forma de ver, la cosmovisión, todo tiene que ver porque en su realidad espiritual no hay problema. Entonces el reto es entender esa anatomía de nuestra alma con todas sus emociones que no son malas. Yo quiero que usted entienda que las emociones no son malas, pero cuando el hombre pecó, las emociones fueron contaminadas. Por eso el apóstol Pablo, Mayra, dice que nuestra alma está viciada. Esa palabra viciada lo que significa es contaminado. Así que eso no elimina el producto que Dios creó, pero sí posiblemente mientras esté contaminado, mientras esté sucio, no es productivo, no porta lo que debe de portar. Allá en México yo le compartí a la iglesia donde le estaba predicando que un pastor de un país que no voy a mencionar me dijo: pastor, aquí en este país el agua más pura y más potable es el agua del sistema de acueducto. La mejor agua, es pura, pero hay un problema. Y yo le dije: ¿cuál es el problema? El problema es el ducto que está contaminado. El ducto está contaminado. Entonces el agua puede ser buena, pero si el tubo que conduce y lleva el agua a las casas está contaminada, la hace un agua no potable. Y entonces si eso lo traemos a la realidad de nosotros, si el ducto está contaminado, que se llama alma, ¿verdad?, y no es un ducto limpio, pues esa agua va a estar contaminado. Todo lo que, si su ojo es malo, todo su cuerpo será malo. Si su sistema emocional es malo, sus palabras van a ser malas. O sea, hay gente que es negativa, pero es porque su alma está tan viciada y tan contaminada y tan traumada que no pueden ser positivos, no pueden operar y ver posibilidades, ¿verdad?, donde todo el resto de la tierra ve un caos. Pues nosotros, cuando esa alma, ese ducto está limpio, es lo mismo. Si este país corrigiera el problema del ducto, pues eliminaría la franquicia de las botellas de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sistema religioso? El sistema religioso es como las franquicias de agua embotellada, que muchas veces el agua embotellada está más contaminada que la misma agua del sistema, pero si el ducto está sucio, pues entonces el sistema de las botellas se mantiene. Lo mismo ocurre cuando el alma no es renovada, pues automáticamente, ¿qué es lo que se va a mantener? El sistema religioso, la manipulación, el éxito según los números, el éxito según el control, el miedo, el terror, todas estas cosas. Porque la falta de entendimiento y comprensión aumenta los niveles de religiosidad. Y la religiosidad en sí, ¿verdad?, es un sistema de manipulación. Dios nunca quiso religión. Dios siempre quiso común unión. Dios nunca ha querido, aleluya, que hayan intermediarios. Amén. Dios siempre ha querido establecer lo que hoy está disponible. ¿Qué yo dije ahorita? Somos ¿qué? Morada. Esa palabra morada es moné, viene de la raíz griega moné.
y es la realidad permanente eterna, no futura. Porque siempre hemos pensado que cuando Jesús dijo, me voy y voy a preparar morada, pero tiene que leer el capítulo completo, no lea frases fuera de contexto. Ahí mismo dice, voy a preparar moradas, pero regresaré y habitaré, yo y mi Padre habitaremos. Y esto es profundo, después yo voy a enseñar un poquito más acerca de eso, pero él a lo que se refería era que él mismo estaba preparando un cuerpo para que ese cuerpo se multiplicara y estuviera apto para ser morada por el resto. Así que eso fue tan poderoso que el Padre, cuando el Hijo se presenta, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús le dijo a las mujeres que no lo tocaran? Porque no se había presentado donde el Padre. Él tenía que presentar ese cuerpo, porque si ese cuerpo era aprobado por el Padre, el sistema religioso se iba a poner un alto final, iba a cesar. Entonces la realidad de los cuerpos vivos que íbamos a ser habitación y domicilio permanente de Dios se iban a multiplicar. Así que ese cuerpo que aprobó el Padre, que fue presentado y el Hijo le dijo, este es el cuerpo, luego que pasó por el proceso de la crucifixión, todo esto tiene base bíblica, por si acaso, no me vaya, los que están, mis amigos de Facebook, no vayan a atacarme, pero hay base bíblica para esto. Y de hecho el Padre fue quien le preparó cuerpo, eso está en Hebreo, le preparé cuerpo, y ese cuerpo se mutó, se multiplicó, y todos nosotros ahora mismo tenemos el mismo cuerpo. Por eso es que la Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor, y también dice que como Él es, nosotros somos. Es algo presente, solamente nos falta entenderlo para hacer. Y le digo todo esto, ¿verdad? Porque todo esto tiene que migrar al sistema mental de nosotros, donde está nuestro problema. Su problema y mi problema está aquí, en el sistema mental de emociones. Por eso la Biblia es enfática, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y eso tiene un propósito, querida iglesia, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso no es que vengo aquí a renovar, eso hacen los budistas y meditan, y todas las religiones paganas hacen prácticas de meditación profunda. Pero nosotros, aleluya, podemos renovarnos en la forma correcta, porque de nada vale renovarnos sin ver. Tenemos que ver. Yo lo digo con el corazón en las manos, pero si nuestras experiencias en la congregación, si lo que sentimos, si la danzada, si la caída, si el milagro, si no produce una creación de personas entendidas, todo eso es bueno, pero se tiene que dar un resultado, querida iglesia. El mundo necesita ver a Cristo multiplicado en nosotros, necesita ver un perfil de respuesta, necesita ver gente que perdone, gente que tenga soluciones, necesita ver médicos Cristo, necesita ver ingenieros Cristo, necesita ver gobernadores Cristo, necesita ver jueces Cristo. Entonces no podemos dejar el entendimiento y limitarlo solamente a lo eterno, dejarlo ahí, no. Eso viene de lo eterno, para que entonces se haga una realidad sobrenatural. Todo lo que nosotros vemos como resultado del entendimiento, milagros, sanidades, resurrecciones, todo lo que usted ve visiblemente es la realidad de la experiencia sobrenatural. Y digo sobrenatural porque todo lo que es sobrenatural automáticamente tiene fecha de expiración. Lo eterno permanece. Amén. Por eso es que nosotros debemos ser responsables en la estadía o en la asignación mientras estemos. Y esto es lo que nos ayuda a ir entendiendo por qué, querida iglesia, porque estas emociones que estamos enseñando, si no las poseemos, porque yo quiero que usted diga conmigo fuertemente, están conquistadas. Usted no tiene que conquistar nada, quítese eso de la cabeza. Por eso usted no está ni en guerra, ni usted está batallando. Usted está batallando la buena batalla de la fe. Y eso es la fe porque no ha visto. Una vez usted ve, pero usted sabe la realidad que está. Así que usted tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos desde esa realidad, vamos a estar bloqueados, vamos a estar obstruidos, no vamos a ser productivos. Muchas veces nuestras emociones son el peor enemigo de nuestra asignación.
Querida iglesia, son el peor enemigo de la asignación. Y eso usted no lo ve hoy porque pasamos por alto, ¿verdad? Pero la Biblia dice que las pequeñas zorras son las que matan la cosecha. Entonces tenemos que ver esas pequeñas cositas que muchas veces las pasamos porque nos gusta ver los errores del prójimo, pero no nos gusta ver las deficiencias de nuestra alma. Entonces tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos, evaluar, como le dice Pablo a los Corintios, a ver si estamos en la fe, a ver si estamos en la doctrina correcta, a ver si estamos en la verdad, a ver si nuestra vida no se está dejando llevar por creencias personales, inventos personales que muchas veces los acomodamos porque nos convienen, simple y sencillamente. Pero esta verdad, diga conmigo, nos hace libres. Y es lo que, ¿verdad? Este es el rey 23, es la emoción 23. Y este rey, al igual que Hazor, está elevado. Y esto yo lo tengo que decir porque tanto Hazor, ¿verdad? Que es la parte en nosotros que emite veredictos, ¿se acuerdan? Emite las conclusiones, ¿verdad? Nos lleva a decidir. Usted todos los días está tomando decisiones. Dígame si sí o no. Sí, usted decidió estar aquí. Y usted pudo haber decidido, diga conmigo, no estar. Y Hazor fue influyente, esa capacidad de su alma fue influyente para usted emitir un veredicto y decir, no, yo tengo que llegar allí. Igual los que me están viendo, no, yo tengo que detenerme con seriedad para escuchar esta enseñanza. Es una decisión, pero fuera de control, ¿verdad? Y Hazor estaba también alto, elevado, era una fortaleza o una ciudad de dominio, porque nuestras decisiones impactan. Yo quiero que usted lo sepa. Todas las decisiones que usted está tomando están teniendo un efecto, no se quedan en el vacío. Son decisiones buenas o malas, vienen con causa y efecto. Y eso es lo que hace esta emoción de Hazor. Y esto, ¿verdad? Desde esa realidad estaba alta. Imagínese, venía un conquistador y cuando miraba eso tan alto, ¿qué es más fácil? Conquistar algo que está en el llano, ¿verdad que sí? A subir un monte y conquistar. Para conquistar un monte hay que tener visión. Dígame amén. Por eso es que, ¿quién fue el compañero de Josué? Que a sus 80 años le dijo a Josué, yo quiero ese monte alto. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que él tenía otro espíritu. Y para usted entrar y poseer las partes más altas de su vida que hoy no le dejan avanzar, usted tiene que tener otro espíritu. Y cuando digo otro espíritu, no es que va a venir otro Espíritu Santo sobre usted, es que usted gobierne desde esa realidad espiritual donde están todas las soluciones. Amén. Así que mire, yo hice aquí un resumen de lo que la semana pasada Josué 12:20, ¿verdad? Ya expliqué lo que es la ubicación elevada, ¿verdad? Porque el ojo lo veía como algo difícil de conquistar. Pero hay algo particular que yo quiero compartir con ustedes y es la clave, lo que nos va a ayudar a todos nosotros. Dígame, pastor, ¿qué? Es que cuando usted entiende una palabra, las cosas que parecen imposibles y difíciles en lo natural, usted las va a poder trabajar porque la realidad espiritual, en el plano espiritual ya son asuntos resueltos. Y Josué no tuvo problemas con estas ciudades. Yo lo estoy anotando aquí. Yo quiero que me proyectes ahí Josué capítulo 1, verso 3, primero 3 y después el verso 5, porque Josué tuvo éxito y pudo conquistar porque estaba firme en una palabra. ¿Cuál era esa palabra? Mire lo que dice ahí, yo os he entregado. Mire, lea eso con calma, no lo lea a la ligera. Yo os he entregado, como lo había dicho, ¿a quién? A Moisés, porque yo quiero, esto es bien importante, Dios no cambia, tenemos que partir desde esa realidad. O sea, mañana Dios no va a sentir algo diferente porque usted le sacó la lengua, porque usted se portó mal, porque no, los planes de Dios no cambian, Él no cambia. Ya Él tiene un compromiso con la vida del Hijo y ese compromiso no está vulnerable. El pacto de la gracia no es con usted, es con su Hijo. Pero nosotros al estar en el Hijo participamos de ese pacto de la gracia. Por eso es que el pacto no cambia.
es inalterable porque el pacto lo hizo con su Hijo. No lo podía hacer con nosotros porque nosotros fallamos. Pero al estar en esa realidad, participamos. Así que él estaba firme en esa palabra porque él sabía, y Dios se lo dijo, porque esto es Dios mismo hablándole a Josué. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿qué dice ahí? ¿Será qué? Será tuyo, o sea, todo. Ya había una palabra. Y el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que esto es una promesa, ¿verdad? En donde ya Dios le había dicho desde la realidad eterna que todos los obstáculos a los que se iba a enfrentar ya estaban resueltos. Ahora yo le pregunto a usted, imagínese Josué que estaba en otro pacto, tú y yo que estamos en el pacto de la gracia, un pacto que la Escritura dice de mejores promesas, es mucho mejor que el antiguo pacto, ¿verdad? Claro, conlleva la muerte de una parte de nosotros, pero los beneficios son poderosos. Imagínese nosotros, ahora yo te pregunto, cuando tú ves un desafío, cuando tú ves un problema elevado, cuando tú ves un monte tan alto, que Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dices a ese monte, muévete. Aunque yo personalmente, yo lo que pienso es que Jesús se refería al monte que tenemos en la mente. O sea, no es que Dios no pueda mover el monte, Dios hace lo que le da la gana. La tierra se puede mover y el monte irse al precipicio, con eso no hay problema, pero recuerden que Jesús estaba tratando unos asuntos y unos misterios, porque el problema del hombre no es una montaña física, el problema del hombre es la montaña que tiene en su mente, esa montaña que no nos deja ver, no nos deja ver hacia el frente, no nos deja ser productivos, efectivos, y esa es la área que tenemos que trabajar. Así que Josué no tuvo problema. Josué miraba esta ciudad alta, a lo natural, a la vista se veía difícil, todo el mundo poniendo complicaciones, problemas, situaciones, pero para Josué no había problema. Yo creo que de esto debemos aprender cada uno de nosotros. Los próximos acontecimientos, las próximas pérdidas, las próximas situaciones, que las veamos, Rafa, desde el plano de lo eterno, donde todo está resuelto, donde todo está consumado, donde tenemos acceso, donde bebemos del agua, donde comemos del pan, cuando del hartos, de donde podemos, aleluya, ser entendidos y no reactivos. A la medida que entendamos esto, cuando veamos esas partes en nosotros, porque recuerden que esta ciudad estaba alta, ¿verdad? Y cuando lo leemos en la Escritura, alta y fortaleza difícil de alcanzar, pero estamos trabajando áreas en nosotros que cuando las vemos le decimos, uy, yo no quiero trabajar con esa área. ¿Qué es lo que hacemos con los problemas muchas veces que reconocemos nosotros mismos que son impedimentos? No los queremos trabajar. Por eso es que la gente se ofende. La gente, tú tocas un tema, la gente se ofende. ¿Sabe qué? Un problema elevado que no quieren trabajar. Lo ven difícil de trabajar. Y es mejor ponerle el tranque, enchismarse, molestarse, enojarse, irse de la congregación. Que usted sabe que yo no tengo problema. Usted puede venir, ir, yo no tengo ningún tipo de problema porque, créame, el lugar donde usted está es un lugar donde se le está dando verdadera comida y verdadera bebida. Y usted tiene que valorizar eso, o sea, pero tampoco yo puedo obligarlo, amén. Y yo, esta palabra lo que nos ayuda es a ver las realidades que tenemos que trabajar. Y nos involucra en los asuntos que muchas veces son sensitivos. Piense por un momento que usted ahora mismo, todos tenemos áreas que están elevadas y se nos hace difícil subir. Hay que subir, hay que escalar. Piense cómo Josué subió esa ciudad. Se le tuvo que haber hecho difícil, ¿verdad? Tuvo que haberlo hecho de noche, pero lo logró. ¿Por qué? Porque él estaba firme en qué palabra, en esa, que cuando subiera, que decía, y nadie te podrá hacer frente. Entonces yo le pregunto, esta palabra, ¿usted la entiende realmente? Usted, si quiere un texto del Nuevo Testamento, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido, pero las aflicciones nos consumen, nos detienen, nos distraen. Y se nos olvida que son asuntos que ya están vencidos. Yo le pregunto, ¿usted cree lo que dice la Biblia o no lo cree?
No tenemos que, perdone, tenemos que hacernos esas preguntas realmente de forma honesta. O creemos lo que Dios dice o no lo creemos. O queremos los beneficios del pacto de la gracia, los entendemos, estamos dispuestos, o pues no estamos dispuestos, y olvídate de eso, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay un punto donde tenemos que decidirnos. Todas esas historias del Antiguo Testamento que muchas veces nos motivan, wow, y se abrieron los mares, pero el mar en tu alma se abrió y pasaron en seco. Estás pasando en seco desde la realidad espiritual a la zona del alma, Todas estas cosas que, oye, sí, yo sé, y nos impresionan cuando se abrió el mar, pero todavía tenemos el mar cerrado en nosotros, no hemos tomado decisiones, estamos detenidos, estamos frisados. Dile a mi pueblo que marche, ¿se acuerdan del coro? Y todo el mundo corre, brinca, salta, pero detenidos en la vida presente. Podemos estar cantando, pero volvemos. Si no traemos la realidad eterna, lo temporal, estamos perdiendo el tiempo. Recuérdense que este negocio es del Padre y las expectativas, la misión, la visión la puso el Padre ya para que nosotros no fuéramos creativos. Entonces, para poder ser efectivos, dile a alguien, tenemos que entender esto. Tenemos que entenderlo. Así que eso es lo que llevó a Josué a poder lograr, ¿verdad? Y esta fortaleza, que es de las más complicadas, yo lo puse aquí, ¿verdad? Sinrón Merón. Sinrón es vigilante, guardia, el que observa, ¿sí? Lo posiciona así en una forma de ver, la forma de ver todas las cosas. ¿Será importante nuestra forma de ver las cosas? De nuevo, ¿será importante? Claro, pero la segunda parte es lo que entonces ajusta la forma. No es ver, sino cómo veo. Volvemos a lo mismo, si el ducto está sucio, entonces estamos viendo mal. Si nuestro ojo está malo, todo el cuerpo está malo. Oiga, son principios bíblicos, tenemos que entenderlo. Y ahora es que viene Merón, que es altura, elevación, sublevación. Entonces, cuando lo definimos, es forma de ver sublevada, altiva. Ahora, cuando se posee esta capacidad, Diliana, comenzamos a ver las cosas en una forma espiritual. Dejamos de ver por encima del hombro, dejamos de ver con altivez y comenzamos a ver, aleluya, aquello que el Padre está viendo. Yo se lo he dicho aquí millones de veces, pero la fe es la capacidad de poder ver lo que el Padre está viendo. Por eso es que Jesús se apartaba a lugares. ¿Usted cree que Jesús se apartaba a arrodillarse? No, posiblemente, bueno, a lo mejor lo hacía, a lo mejor se acostaba. O sea, los judíos tenían muchas formas de hacer meditación, pero el fin no es estar de rodillas o levantar las manos, sino ver. Hay gente que ora horas y no logra ver. Hay gente que habla en sus tiempos de oración, no logra oír lo que el Padre le está diciendo, no logran oír la voz del Espíritu. Es dame, pero no hay nada que estemos dispuestos a oír de la realidad de Dios, instrucciones de Dios. Si yo le digo que en una realidad perfecta, Adán lo que era que veía al Padre para recibir instrucciones. ¿Usted piensa que en la plenitud que vivía Adán, él le pedía cosas a Dios? No, pero recibía instrucciones de Dios. Entonces, en este pacto es lo mismo, Flow. En este pacto lo que hacemos es que recibimos instrucciones de Dios, nuestros tiempos de oración, cuando estamos en el carro. Por eso es que nuestra oración es sin cesar. Es sin cesar. Donde quiera que usted esté, usted tiene que estar orando. Tiene que estar presto a abrir los oídos, más allá de los oídos físicos, abrir los oídos del Espíritu. Estas puertas hay que cerrarlas para poder oír lo que el Espíritu nos está diciendo. Y es cuando logramos ver toda nuestra forma de ver, la capacidad de ver, la capacidad visual, tiene que estar sujeta y poseída para que entonces cambie de altivez a una forma de ver correcta. Ver como Dios está viendo las cosas. No creernos que podemos ver más que Dios. ¿Okay? A veces las personas reciben o tienen ciertas asignaciones y ¿qué es lo que ocurre? Se les sube. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el tiempo presente? Los mal llamados ungidos entran por un lado, se van con 200 guardaespaldas, son intocables. Hay un problema que tenemos que resolver.
Créame, o sea, tenemos que todo eso. Entonces, ese no es el problema. El problema son los que siguen esas tonterías. O sea, el problema no es esa gente que se creen pseudodioses dentro del evangelio. Y voy a hablar dentro de lo que es la iglesia. El problema son los que siguen esas estupideces, porque esa es la palabra que le corresponde. Por eso es que nuestra cosmovisión tiene que cambiar. Y tenemos que aprender a llamar lo que es bueno, bueno, y lo que es malo, malo. Se tiene que dar un despertar, se tiene que corregir nuestra capacidad de ver todas las cosas para que a su vez se dé un resultado, amén. Y podamos ver, en vez de ver en una forma sublevada, altiva. Eso es lo que hace esta emoción, sin ron merón, fuera de poseerse, lo que hace es que lleva a sus víctimas, a las personas que no han podido entender que Cristo conquistó esta posición, y como todo eso tiene una memoria del diablo, pues entonces todo eso lleva a las personas a ver por encima. Y usted ve, ay mira, se cree que me puede a mí dar un consejo. Yo que soy yo soy espiritual. Oye, muchísimas cosas vimos en el pasado. ¿A qué se asociaba la seriedad? La espiritualidad. Y tú veías que el más serio era el más amargado. Estaba serio porque era un amargado, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces todo eso tiene que cambiar. Entonces, para concluir lo que es el resumen, ¿verdad? Sin ron merón, sin ser poseído, escuche bien, es la mente gobernada por la superioridad. Cuando las personas se sienten superiores. Aquí no hay nadie superior. Diga conmigo, aquí no hay nadie. En Fe y Gracia no hay nadie superior. Yo tengo una asignación. Claro, que hay gente, ¿verdad? Tiene que haber un respeto. Pero el respeto es mutuo, ¿verdad? Ustedes me respetan y yo los respeto a ustedes a veces mucho más, ¿verdad? Yo me esfuerzo en respetar mucho más. ¿Por qué? Porque es respeto del cuerpo, no hay ningún tipo de problema, no hay superioridad, no hay que mirar a la gente por encima. Pero es que yo tengo una asignación especial, ¿y qué demonio me importa a mí que tengas una asignación especial? Eres parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo, no somos entes, no somos radicales libres, somos parte de un sistema de células interconectadas, que tenemos una vida que no es nuestra vida, sino la vida del cuerpo. Sin ron merón es la mente que ve por encima de los demás, ¿verdad? Es gobernada por la superioridad y a su vez genera una forma de ver, un sistema de creencias que está por encima de los demás. También es el razonamiento que resiste la obediencia. ¿Conoce gente que resiste la obediencia? Y esto es, la naturaleza adámica es resistente, no quiere obedecer. Por eso es que Pablo lo encierra, ese pensamiento apostólico, dice que el espíritu está presto, pero la carne se resiste, la carne no quiere obedecer. Esa naturaleza se resiste. Y cuando esta emoción no se posee desde la realidad de la vida en la que estamos, entonces vamos a resistir todo lo que sea obediencia. Si tengo que perdonar, no, eso lo pongo en pausa. Si tengo que dar la milla extra, lo pongo en pausa. No, mi tiempo nadie lo va a tocar. Si tengo que ir un poco más, no, eso no. Si conlleva horas más, no, hay una resistencia. Si tengo que perdonar al prójimo, no. Si tengo que amar un poco más, no. Si tengo que comprometerme un poco más financieramente, no. Entonces se resiste. El alma que no es poseída siempre está resistiéndose al orden, a la obediencia. Y cuando no somos obedientes, créame, no hay forma de agradar al Padre. Por eso es que cuando Jesús se sienta con la mujer samaritana, le profetizó que llegaría el tiempo en donde los adoradores adorarían en espíritu y verdad, ¿verdad? En todas las partes de la tierra. Todavía falta para eso. Yo creo que todavía falta mucho, ¿verdad? Porque esto es bien, bien poderoso, pero tenemos que mantenernos enfocados en la realidad. Sin ron merón es la altivez que antecede la caída.
Ponme ahí Proverbios 16, 18. Es la altivez que está antes de la caída. Créame, cuando usted vea una persona altiva, dile a alguien bajito en el oído, está a punto de la caída. Esto es cuestión de tiempo. Déjalo que hierva, que ablanda. Usted eche ese guineo ahí, ese plátano lo echa ahí y usted le mete la candela que va a ablandar. O sea, no hay manera de evitar la caída de esta emoción cuando es altiva, porque el altivo es un problema, se resiste a la voluntad de Dios. No hay forma. Mire lo que dice ahí Salomón: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, ¿qué dice ahí? La altivez de espíritu. Por eso tenemos que escudriñarnos, ver nuestras respuestas. ¿Cómo yo sé si yo soy altivo? Esa pregunta, mírese al espejo y pregúntele al Espíritu Santo la respuesta, la forma de ver, la apatía, cuando veo la necesidad, cuando Dios me está haciendo una invitación a involucrarme, la empatía que tengo con las personas necesitadas, qué siento, qué no siento, qué hago, qué no hago, dónde me involucro, dónde me quito. Todos esos son parámetros para que usted sepa cómo está el nivel de altivez. Me siento mejor que nadie. No necesito oír eso que está enseñando el pastor porque ya yo sé. Ese es el principio de que no sabes nada. Y Pablo lo dijo, que el que se cree que sabe algo, no sabe nada. Si yo no tengo la capacidad de bajarme al nivel de la persona que está enseñando aquí, yo no sé nada. Usted sabe que aquí muchos de ustedes predican aquí, y ¿quién es el que está ahí tomando nota? El hijo de Ada. Está ahí haciendo 20, 30, 40 notas, porque yo respeto toda la palabra que sale de la boca de ustedes. Hago el análisis, la paso por el filtro, lo celebro con respeto. ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón no hay altivez. Yo soy un pastor humilde, me falta mucho, pero soy humilde. Pero si usted dentro, eso ya yo lo sé. Y hay gente, parecen gente santa, pero están llenos de altivez. Aparentan estar, pero no están desconectados. Yo lo sé, yo lo he visto, yo le digo con dolor en el corazón. Hay gente que yo hasta los he visto desconectados en sueños y todo. Lo que pasa es que eso no es para decirlo. Eso es para orar y pedirle al Señor que los conecte con la realidad de la revelación, de respeto. Cuando somos parte de una congregación, la clave es ser humildes. Todos somos piedras vivas. Aquí no hay un peñón y una piedra, no, es lo mismo. Todos somos piedras vivas. Usted no se puede creer que es una roca cuando usted es una piedrita de esas de allá de la ferretería Candelaria. Tenemos que entender que esto Dios lo encerró en piedras vivas. Y piedra sobre piedra levantamos la casa espiritual, levantamos el culto racional, somos entendidos, somos productivos, vamos hacia adelante, enfocados en el propósito eterno del Señor. No es mi agenda personal, no es lo que yo creo, sino es lo que Dios de antemano ya ha establecido en la palabra del Señor. Amén. Así que Proverbios 16:8. A rayo, yo creo que me quedé en el resumen. No acepta. Es la parte rebelde en el corazón. No acepta opiniones ni consejos. Esta emoción, cuando está fuera de control, no hay quien le meta mano. No hay quien le meta mano. Tiene que ser que caiga la roca ahí, como dice la Escritura. La palabra es como piedra, como altillo que quebranta la piedra. No acepta consejo. Se piensa que sabe todo, ¿verdad? Y se cree, ¿verdad? Que no necesita el consejo de su pastor, hace las cosas y le pide orar, pastor, ora por mí, y ya tomó la decisión. Yo le pregunto, ¿tú vienes aquí para informarme o para pedir un consejo de parte del Señor? No, hay que emigrar. Nosotros donde tenemos que estar es aquí, abiertos al consejo. La Biblia dice, os daré pastores conforme al corazón mío, con ciencia. No es para que sean figuras decorativas aquí.
Sino es la ciencia, el consejo, la sabiduría. Hay gente que no se acerca a mí que porque yo no tengo, no, ay, que usted no tiene tiempo. No, tú no has querido y has creado esa excusa de que yo no tengo tiempo. Y el peor de los casos es que quieres hacer lo que te da la gana. Y mejor yo digo, no es que el pastor no tiene tiempo porque está comprometido, yo siempre voy a sacar tiempo. Mire, yo salí ahora del trabajo, supe que el hijo de Manueli está hospitalizado y ¿sabe dónde fui? El hijo de Ada fue al hospital allá, cogió un tapón de 1 hora y regresé para acá y cogí un tapón de 20 minutos y estoy aquí enseñándole. ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todos administran el tiempo de la misma forma. Amén. Tenemos que aprender a ser responsables. Gloria al Señor. Y esto no es un asunto, esto es parte de la enseñanza. Tenemos que tener esa conciencia. Por último es la fantasía. ¿Sabe que la gente crea unas fantasías mentales en donde la superioridad de esta emoción los hace pensar, no, yo estoy al mando? Pero en esencia usted no está al mando. Digo, si usted está en Cristo, usted no está al mando. Quien está al mando es Cristo. Usted no tiene vida propia. Usted pertenece a un cuerpo, a una vida que tiene una mente y una vida divina. Si usted no está al mando. Adán cuando cayó sí estuvo al mando. Se independizó y ahí es que comenzó la crisis, porque un hombre que vive independiente de Dios es un hombre que vivirá siempre en una crisis recurrente. Y culminamos con Romanos 12:3, que no podemos tener un concepto más alto del que debemos tener. Amén. Esto es medular. No podemos tener un alto concepto, más alto concepto del que debemos tener. Tenemos que fluir, ¿verdad? El respeto, la honra debe ser balanceada los unos a los otros. Tiene que haber respeto recíproco. Tenemos que respetar a los que no piensan como nosotros, orar. ¿Ve? Como yo, mire, yo sé que yo estoy aquí compartiendo cosas profundas, pero yo no me enojo porque usted no las entienda. Yo sé que muchas cosas, eso usted las tiene todavía atragantada aquí en el galillo. Entonces yo trato de echarle un poquito de aceite de oliva para que eso baje. Pero yo no me enojo porque usted esté 10 años con la malanga ahí pues si usted no, pues eso es un asunto suyo. Yo no puedo convencer donde el Espíritu Santo no ha traído convencimiento, pero sí tengo que tener respeto y paciencia. Yo no puedo menospreciar a Billy porque Billy no entienda posiblemente todo lo que yo he comprendido. Pero sí tengo que tener la paciencia porque el mismo Espíritu Santo que me ha enseñado a mí, le habita a Billy, le habita a Mayra, le habita a Iliana, le habita a Xiomara, nos habita a todos. Es el Maestro que nos enseña. Por eso tenemos que tener reciprocidad en el respeto, tolerancia. Cuando miramos con altivez y miramos por encima del hombro, lo que estamos revelando es que no tenemos tolerancia, no tenemos empatía con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Tenemos que amar y tenemos que comenzar con los de la casa. No me diga que ama a la gente de afuera si primero no ama a los de la casa. Sin condiciones, yo lo decía el domingo, el amor ágape. Tenemos que emigrar del afecto natural, que es la conveniencia del alma, el amor fileo, donde me siento bien, porque mi comadre piensa como yo, porque fulana tiene los mismos intereses. Eso no funciona en este reino, querida iglesia. Aquí es el amor ágape. De nada, o sea, ¿qué mérito hay si usted ama a la comadre con la que se lleva bien y habla todos los días? Jesús lo dijo, no hay mérito, no hay ninguna recompensa, de nada vale. Ahora, cuando usted ama ahí, el que se le hace difícil, ahí sí hay mérito. Ahí sí, porque revelamos, aparte de que si usted no ama al prójimo, pues no diga que ama a Dios, porque el que ama a Dios, ama al prójimo, tiene la capacidad. Y por último, es importante que entendamos que nosotros podemos amar porque nos habita el que ama sin condiciones. No hay problema, no hay conflicto. Lo contrario a todo esto es vivir en altivez, menospreciando, y esto es lo que hace esta realidad. Tenemos, ¿verdad?
sin ron, merón, produce ese falso sentimiento que tenemos que vencer. Y muchas veces, y con esto voy a cerrar, que era la palabra que yo quería compartir en esta noche, es que muchas veces esta emoción fuera de control nos lleva a ser reyes, pero fuera del orden de Dios. Nos creemos reyes. Y no significa que no seamos reyes, pero ¿qué dice la Biblia? Que somos real sacerdocio. O sea, cuando hablamos de real sacerdocio, querida iglesia, a lo que se refiere el Señor es que somos reyes sacerdotes, reyes que sirven. Eso es lo que se refiere a esa porción de la Escritura. No somos reyes alejados de los asuntos que conciernen. Aparte de ¿qué hace un sacerdote? Vamos a ver. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote conecta al hombre con Dios. Entonces nosotros somos un reino que nuestra asignación y nuestra misión tiene que ser conectar a la gente con Dios. Por eso es un reino de servicio. Los reyes de esta tierra trabajan muy diferente. Aparte también de que el único rey de reyes, ¿quién es? Rey de reyes. Somos un reino, pero un reino de reyes, ¿verdad? Lo que yo llamo un reino de reyes siervos. Pero tenemos que, ¿verdad?, identificar que no haya una confusión. Durante mucho tiempo en el pasado, yo me acuerdo que se predicaba reino, 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 y se promovía reyes, 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 y yo creo que era más el beneficio personal, pero no corporativo. Pero cuando migramos, ¿verdad?, a la realidad de que somos reyes siervos, de que somos reyes servidores, de que somos un reino de sacerdotes, sacerdotal, pues entonces toda la cosmovisión cambia y los intereses personales bajan para que los intereses de Dios suban. Esa tiene que ser la meta. Menos nosotros, más Cristo. Parece que estamos perdiendo, pero en esencia estamos ganando. Aparte de que con esto voy a terminar, Mateo 20, 22, dice la Escritura que Jesús describe el asunto de los reyes de la tierra. Cuando la madre de Zebedeo se acerca para que sus hijos tuviesen ¿qué? Una posición que especial, ¿dónde? Elevada. Aquí elevada, bebé, visible. Déjame sentarme aquí porque yo soy el ungido de Jehová. ¿Usted se acuerda que antes las iglesias tenían el lugar santo, el lugar santísimo y la Trinidad? Y entonces tú tenías que mirar así, a los pastores tú los tenías que mirar así antes. Y estaban en un pedestal. Yo le pregunto, ¿eso es bíblico? ¿Es bíblico? Le pregunto, dígame sí o no. Tener a un pastor en el tercer piso de un altar. ¿No es bíblico? No es bíblico, y esa es la falta del entendimiento de que esto no es un altar, querida iglesia. Es una plataforma consagrada, sí, no le vamos a quitar el respeto que esto merece, porque tampoco usted se va a subir aquí a hacer lo que le da la gana. Pero el altar está dentro de usted. El altar es usted. Ese es el altar, y donde quiera que usted vaya, usted lleva el altar y usted es templo del Espíritu Santo. Somos templos vivos. Pero esta madre, ¿verdad?, como no estaba clara y era de la naturaleza adámica, ella quería que sus hijos, entonces le dice, Señor, por favor, en tu reino, yo quiero que bebé Pitufo esté a tu derecha y bebé Pedro Picapiedra esté a tu izquierda. Y Jesús la mira y le dice, no, bebé, no, es que eso no es así. Eso no es así. Esto es lo que ocurre cuando los pactos se mezclan. Esto es lo que ocurre cuando las creencias personales y la creatividad de una naturaleza que tiene que estar crucificada se mezcla. Vienen todas estas ideas en donde la gente se cree que está por encima, te miran por encima del hombro, en donde están buscando siempre, ¿verdad?, ser visto, donde la gloria, todas estas cosas. Y no es, ¿verdad?, que reconozcamos, tenemos que reconocer, pero tiene que ser desde la realidad del cuerpo de Cristo, con una visión sana, correcta. Agradecemos, reconocemos, entregamos el certificado, le damos el premio, todas esas cosas, pero eso no puede afectar la humildad, no puede afectar el desempeño correcto, sano, puro que tiene que existir en nosotros como hijos del Señor. Y Jesús entonces se acerca y le dice en Mateo 20, 22, entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís, porque cuando esta emoción está fuera de control, se piden cosas irracionales. O sea, nos queremos mantener arriba, no queremos bajar.
No queremos tener ese olor a las personas, relacionarnos con las personas, oler a ovejas. Eso no está mal tampoco. No te podemos, porque para algo Jesús dijo que somos pastores y le dijo ovejas a las personas. Algo vio Dios en esa relación especial. Y algo importante que para que el pastor entienda su rol. O sea, si el pastor no entiende que su rol es alimentar, cuidar y mantener a las personas en el redil, va siempre a aspirar a hacer cosas fuera del diseño de Dios. Por eso es que vemos tantos pastores colapsando, quitándose, cansados, agobiados, porque no entienden el principio de las tres cosas. Diga cuál es el principio de las tres cosas: alimentar, conducir y mantener en el redil. Simple y llanamente eso. Cuando queremos hacer otras cosas, nos ponemos muy creativos, viene el desgaste, vienen los problemas, vienen las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos pasando la línea y estamos haciendo cosas que le tocan estrictamente a Dios. Recordemos que nuestro trabajo es regar la semilla, el crecimiento lo da Dios. ¿Cuáles son las otras cosas? Pues lo que te dije ahora, tres cosas. Eso, lo que pasa es que lo resumí es dirigir, dar alimento y mantener el redil. Eso es lo que hace un pastor. Y lo alimenta, los lleva a pastos verdes, vuelve y los devuelve, los cuida, evita. Pero tú dices, además hacen otras cosas. No, eran esas tres cosas, esas tres cositas, sí. Perdona, usé quizá una palabra que se malentendió, pero tres cosas. Porque cuando el pastor hace cosas aparte de esas tres cosas, es usando la creatividad. Y oiga, no está mal que en ocasiones hagamos cosas diferentes, pero hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando no vemos el resultado viene el desgaste. ¿Qué es lo que ocurre? Con un pastor, cuando hace cosas fuera del diseño, viene el desgaste, viene el cansancio, viene la depresión. ¿Cuántos pastores no se quitan la vida en Estados Unidos? Y aquí en Puerto Rico yo no sé si han habido ejemplos, pero también. Porque han puesto expectativas, han creado unas estructuras que Dios no las va a respaldar porque están fuera de la vida del Hijo y del diseño y del propósito eterno de Dios. A eso es que me refiero. Así que nos tenemos que mantener como pastores, tenemos que mantenernos en esas tres cosas. Que esas tres cosas son orgánicas. ¿Qué significa conducir a las personas, alimentarlas, darle comida? No, eso es dinámico, discipulado, prédica, un mensaje, publicaciones, todas esas cosas. Claro, eso, en una era tecnológica eso se agranda. Amén. Mantenerlos en el redil, esa es una responsabilidad de nosotros, hacer el mejor esfuerzo. Amén. Si hay que mantener las 99 y buscar la ovejita que se va, ¿verdad? O pasarle el aceite apestoso. Muchas veces tenemos que pasarle el aceite apestoso y ponérselo en el hocico, porque la oveja se descarría y va a cierto lugar y las moscas se le ponen en el hocico, allí le ponen unos huevos, esas larvas se meten al sistema de la mente y usted ve que la oveja se vuelve loca y se autosuicida. Entonces el pastor tiene que venir con el cayado, la coge por el cuello, la coge y la agarra, y cuando se da cuenta es que tiene larvas, tiene gusanos en su mente, en su sistema, en su cerebro, y está loca y quiere matarse porque no puede con ese empuje. Entonces ahí viene el aceite del pastor, que no huele bueno, y ese aceite se lo pone en la frente, y entonces las larvas comienzan a salir por la vía respiratoria. Y por eso es que la Biblia dice, ungen mi cabeza con aceite. Ese aceite no olía bueno, no es como el de aquí. Ese apestaba. Amén. Y eso sacaba todos esos gusanos de la cabeza. Pero eso conlleva un proceso. Ese que hay que coger esa oveja, ¿verdad? Hay 2 o 3 ovejas que hay que meterle el cayado y agarrarla por el cuello. Aunque parezca que se están ahorcando, las agarramos por el cuello, le echamos el aceite apestoso en la frente para que salgan todas esas gusanos. Eso no me estoy inventando, esa es la realidad. Estudia para que usted vea que eso es lo que dice ahí, cuando usted estudia el trato de lo que son las ovejas. Vamos a terminar porque ustedes se ríen y yo me emociono. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y dice el versículo del 25 al 28, ahí mismo. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ahí el Señor está haciendo una división. Ellos se enseñorean.
de las naciones. Y los que son grandes ejercen, los que son ¿qué? Grandes, se creen más grandes que todo el mundo. Ejercen, ¿qué dice? Sobre ellas ¿qué? Potestad. Ahora Jesús en el versículo 26 nos comparte algo poderoso. Mas entre vosotros no será así. Por eso es que nadie en el cuerpo de Cristo se puede enseñorear de nadie. Dígalo, por favor, usted no me está siguiendo. Nadie se puede enseñorear de nadie. Nosotros no ejercemos señorío. Sí ejercemos señorío en la tierra, pero no sobre las personas que son semejanza de Dios. No podemos. Ese nunca fue el plan de Dios. Versículo 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser ¿qué? Vuestro servidor. Fíjese que cuando Jesús se inclina y le lava los pies a Pedro, ¿hacia dónde estaba mirando? Hacia arriba, pero desde el servicio. No podemos ver grandeza si primero no nos inclinamos al servicio. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu próxima asignación para servir? ¿Hacia dónde te tienes que inclinar hoy? ¿Verdad? ¿Dónde tienes que crear esa empatía que es necesaria? Amén. Versículo 28, entonces cierra Jesús el versículo y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pero ¿cuál es la apostasía de este tiempo? Que los mal llamados ungidos están para que todo el mundo les sirva. 20 guardaespaldas, corre para acá, 10 carros detrás de ellos, saca la sombrilla, que no le pase nada, que no le caiga polvito ni nada de eso. Y no es que usted no honre la asignación, pero tiene que tener cuidado que no esté creando un Dios, porque si usted está idolatrando a esa persona va a terminar idiotizado y llevando a la idiotez a todos los seguidores, porque entonces el problema es que todo esto le llaman unción, todo el mundo le aplaude, amén. Estas personas entran muchas veces en pleno servicio y eso es, usted ve que eso es 20 personas. Mire, si la gente está adorando a Dios, entonces entra el mal llamado ungido y 20 cosas corriendo detrás de él y cámara y llamando la atención y todo eso. Hay algo que no está bien. Todo esto tiene que ir derribándose y tenemos que ser humildes, tenemos que conectarnos, tenemos que respetar en el cuerpo donde estamos y la realidad donde estamos. Así que quiero terminar, ¿verdad?, con 3 cositas que tienen que ver, ¿verdad?, y lo que mantiene, ¿verdad?, un sistema borroso en nuestra forma de ver. La altivez de esta emoción es demasiado destructiva, demasiada. ¿Por qué, querida iglesia? Porque invierte el orden, Entonces dejamos de ser reyes siervos para ser personas que queremos enseñorearnos de las personas. Esto no es un reino de control. Yo le predico la verdad para que usted entre en una libertad. Yo quiero que usted esté aquí conmigo, pero como una persona libre. Amén. No porque yo soy altivo, porque le meto miedo, porque esto, lo otro. No, usted es libre. Libre para que usted tome las decisiones que tiene que tomar desde la vida correcta. Invierte el orden, nubla la responsabilidad de ser reyes siervos. Se resiste a oír el consejo de Dios. Nos mantiene distraídos con la razón personal. Es que yo tengo que estar, ¿tú me entiendes? Y mirando a la gente por encima. Eso es una distracción tóxica, dañina. Y nos mantiene mirando con mal ojo. Desde una falsa elevación. Y la semana que viene vamos a entrar de lleno con Absalón. El ejemplo de Absalón es uno de los ejemplos más poderosos. La semana de verdad. El año que viene, entonces entramos con Absalón. Y yo creo que en esa clase podemos cerrar este rey, porque Absalón es uno de los ejemplos más poderosos
para descubrir esta emoción muchas veces fuera de control y lo destructiva que está haciendo en nosotros y a su vez en la asignación que nosotros tenemos. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. ¿Se aprendió algo? Aleluya. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.